Muy buenos días, familia, amigos, amigas, hispanas de esta bella familia de la ICT. Bienvenidos al devocional de este miércoles 21 de junio del 2023. Mi nombre es Eider, no soy teólogo, soy un nuevo estudiante con mucha curiosidad y ganas de aprender, al igual que ustedes, de lo que Dios nos dejó escrito en este libro de la vida, su palabra, la Biblia. Este es mi primer devocional y es traído a ustedes por cortesía del Espíritu Santo, porque como dice Jesús de su propia boca en Lucas 12:12, el Espíritu Santo me dirá lo que debo decir. Oremos. Padre, te pido hoy, como lo hizo David en el Salmo 19:14, que sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía, redentor mío. Amén. Hoy vamos todos juntos a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu palabra es lámpara que alumbra mi camino, dice el Salmo 119:5. Bienvenidos entonces a este devocional. ¿Qué es un devocional? Es algo pertinente o relativo a mi devoción. ¿Y cuál es mi devoción? Es mi amor, mi admiración, mi respeto, es mi práctica piadosa, no obligatoria, es mi buena costumbre. Es la prontitud con la que estoy dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. No lo digo yo, lo dice la Real Academia Española. Busque el devocional y devoción y convénzase usted mismo. Le acaba de dar play a este devocional. ¿Qué hora es? Sí, mire su reloj, sin remordimiento. Y dígame la hora. Pues no importa si es tempranito en la mañana, durante el día o tarde en la noche, porque el autor del Salmo 19, el salmista, que amaba la palabra de Dios, nos anima a estudiarla a cualquier hora. Muy temprano me levanto para pedirte que me ayude, versículo 147. Todo el día medito en ella, cuánto amo tus enseñanzas, versículo 97. Y me paso la noche en vela meditando en tu palabra, el versículo 148. Bueno, ahora que ustedes saben quién les habla, quién es el patrocinante de este devocional, el Espíritu Santo, que oramos juntos ofreciendo nuestras palabras y pensamientos, que entienden que es un devocional y que sabe que no importa la hora en que lo haga, entremos en materia y vamos a lo que vinimos, a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Se recuerdan? Porque tu palabra es lámpara que alumbra mi camino. Enseñanzas previas. Hemos venido estudiando Lucas 11. El día de hoy vamos a estudiar los versículos 27 y 32. Pero antes, recordemos lo que aprendimos en los primeros 26 versículos. Un flashback. Retrocedamos y recordemos lo que nos enseñaron los líderes recién paridos de Lida, Laura y Luis en los versículos anteriores. Yo no sé por qué me toca a mí continuar este estudio, porque yo no estoy recién parido. Pero bueno, como dicen mis panas colombianos, hagámosle. Lida comenzó en el capítulo 11, versículo 1 al 13, donde Jesús nos enseña a orar el famoso Padre Nuestro. De este estudio quiero resaltar la lección de paternidad que nos da Jesús, al decirnos que sí, que pidamos, que busquemos y que llamemos, porque Dios nos va a dar. Vamos a encontrar lo que buscamos y vamos a ser atendidos. Atentos a esta lección, porque se conecta con lo que vamos a estudiar hoy. Laura continuó con los versículos 14 al 23, en donde un montón de chismosos morbosos se van a ver a Jesús sacar demonios y lo culpan de trabajar para el diablo. Y Jesús le voltea la tortilla, dándole una lección magistral a los fariseos y expertos de la ley en frente de un gentío. Resalto aquí 3 enseñanzas. 1. Una nación o familia dividida y peleona está destinada al fracaso y a la destrucción. 2. La gente tenía el reino de Dios, estaba enfrente de sus ojos, era Jesús, y no se querían dar cuenta a pesar de todos los milagros que él había hecho. Y número 3. Si no están con Jesús, están en su contra. Pilas con estas 3 enseñanzas también. Luis, en los versículos 24 y 25, nos enseñó que si Jesús sacaba un espíritu malo de nosotros, es decir, Jesús nos sana de una atadura o de algo que nos ataba, un vicio, una mala maña, Él limpia la casa. Y si no la llenamos con la palabra de Dios, se nos vienen 8 espíritus. El malo que salió, más 7 más malos que él encima. Por eso me imagino que dicen que la recaída siempre es peor. Mantengan esto en mente. Listo, ya nos pusimos al día. La lectura de hoy vamos a leer Lucas 11, 27 al 32. Les voy a dar un spoiler a leer, unas pistas. Aquí se hace referencia a
Una generación de personas necias y tercas. Jesús da la clave para ser feliz. Lea, aprenda y aplique. La condición humana de chismear y criticar todo sin reconocer lo bueno. Por último, la motivación del corazón. Listo, leamos. Versículo 27, Lucas 11, versículo 27. Mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó». Pero Jesús le respondió: «Dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece». Mucha gente se acercó para escuchar a Jesús. Entonces él les dijo: «Ustedes me piden como prueba una señal, pero son malos y no confían en Dios. La única prueba que les daré será lo que le pasó a Jonás. Así como él fue una señal para los habitantes de la ciudad de Nínive, así yo, el Hijo del Hombre, seré una señal para la gente de este tiempo. La reina del sur se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Ella vino desde muy lejos para escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón, y ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive también se levantará y hablará contra ustedes, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás, pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, a pesar de que soy más importante que él. Bueno, entremos en materia. Aclaratorias matemáticas de lo que acabamos de leer. Todo el capítulo de Lucas 11 tiene 53 versículos, de los cuales 44 tienen letras rojas. Esto quiere decir que el 83% de este capítulo es palabra directa de la boca de Jesús. Hoy nos corresponde estudiar Lucas 11 del 27 al 32. Son 6 versículos, de los cuales 5 versículos, de 28 al 32, son de letras rojas, es decir, palabras directas de Jesús. Y solo el versículo 27 es para traer contexto, para explicar la cena. Esto también representa un 83% de palabras directas de Jesús y un 17% que Lucas añade para explicar la puesta en escena. Así que estamos estudiando palabra de Jesús y no es cantaleta o ideas de Lida, Laurita, Luis y Eider. Que quede bien claro, no se confundan. Muy bien, sigamos. ¿Dónde ocurre este evento? Tengo una referencia donde los oculares dicen que es en Betania, cerca de Jerusalén, pero al leer una historia similar en Marcos 8, del 11 al 13, dice que Jesús había llegado a Dalmanuta o Magdala, y luego Jesús se montó en la barca y se fue al otro lado de la ribera. Por lo que si esta es la misma historia, Jesús estaba en el área del lago de Galilea. Por lo que esta historia pudo haber sido en el mismo sitio donde nos quedamos en la peregrinación del 2022, en Magdala. ¿Se imaginan? ¡Qué bello! Increíble. Muy bien, ya sabemos dónde fue. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia o los personajes que se mencionan en estos 6 versículos? En orden de aparición, nos encontramos con una mujer gritona y orgullosa de Jesús. Yo la voy a llamar una madre orgullosa. Ya veremos por qué. Pudiera ser una de ustedes. Jesús, el Hijo de Dios, que en este momento estaba intentando convencer a las personas de su carácter divino. Un gentío, una multitud que estaba escuchando. Imagínense que usted mismo ahí corriendo de arriba para abajo para ver qué está pasando. Los fariseos. Fariseos significa los separados. Yo los llamo doctores, escolares con PhD en la Torá, en la Tanakh, en el Ketubín, en el Pentateuco, en las más de 600 leyes que los judíos inventaron para cumplir 10 mandamientos. Personas letradas, estudiadas, argumentativas. Era un partido político religioso, era el más grande del país, tenía aproximadamente unas 6.000 personas. Llámenlo usted demócrata o republicano para no caer en debate, pero algo así. Eran los que entrevistaban en CNN, en Fox cada día. Gente que es experta en crear y mover matrices de opiniones. Eso eran los fariseos. También están los intérpretes de la ley o los maestros de la ley. Estos eran juristas o de la Corte Suprema hoy día. Yo los llamo los abogados,
con maestrías, doctorados y leyes civiles, religiosas, penales, mercantiles. Eran intérpretes autorizados de la ley mosaica de Moisés. Eran jueces que sentenciaban a la gente sin ofrecer alivio. No había ni fianza, imagínense. Ponían obstáculos para que la gente no creyera en Jesús. También está Jonás. Jonás significa paloma. Era un profeta terco y porfiado, mandado por Dios, que duró 3 días en la barriga de un pez, en los años entre 600 y 700 a.C. Lo habían mandado de Nínive, hoy día la ciudad de Mosul en Irak, hacia el este de Israel. Bueno, Jonás se fue a Jope, el puerto de donde partió Jonás. Ahí hoy en día hay una ballenita de bronce para recordar su historia. Bueno, de ahí a Nínive hoy día son unos 1.300 kilómetros en carro, yendo hacia el este unas 15 horas. Por el contrario, el tío se fue a la taquilla y preguntó cuál era el destino más lejano hacia el oeste y se fue en sentido contrario a Tarsis. Hay controversia acerca del sitio correcto, pero unos escolares ponen Tarsis en donde hoy día queda el estrecho de Gibraltar, al sur de España. Tarsis hoy día quedaría de 5.200 a 6.000 kilómetros de distancia del puerto de Jope. Unos 2 o 3 días en camino en carro, dependiendo si usted se va por la costa sur del Mediterráneo, todo el norte de África, o la costa norte del Mediterráneo, siguiendo Siria, Turquía, Grecia, Italia, Francia. Si usted se va en ballena, como lo hizo Jonás, o en Uber Ballena, o en Uber Eats Ballena, porque se lo comió, son unos 3.200 kilómetros. Imagínense que a Jonás lo enviaron, por ejemplo, de Houston a Orlando. Y no, él decidió irse para San Francisco, en California. Totalmente opuesto. Bueno, más o menos así. Bueno, ese era Jonás. El siguiente protagonista es Nínive. Nínive era una ciudad que en tiempos de Jonás tenía aproximadamente 120.000 personas. Era la más poblada de ese siglo. A Jonás le tomó 3 días caminarla toda. Fue la capital del imperio asirio por unos 93 años. Nínive está ubicada en lo que hoy día es la ciudad de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, al norte de ese país, y es casi frontera con Turquía, en la ribera del río Tigris. Dato curioso, la tumba de Jonás, un edificio antiguo que estaba allí, y fue recientemente destruida por ISIS. Asiria fue un imperio que duró 1416 años. En el año 722 a.C., Asiria conquistó y exilió a los judíos de Israel, los del norte, menos a Jerusalén, porque Jerusalén les pagaba vacuna, les pagaba tributo con la riqueza del templo para no ser invadido. Y 113 años después, en el año 609 a.C., Asiria sucumbe ante Babilonia. 23 años después, en el año 586 a.C., Babilonia conquista y exilia a Judá, a los del sur. Así que fueron 136 años aproximadamente entre los dos exilios. Unas 2 o 3 generaciones más o menos. O sea que si usted vivió en Judá y fue exiliado por Babilonia, se pudo ir creyendo que se iba a encontrar con su abuelo o su bisabuelo, pero la realidad es que las 10 tribus del norte, hoy Israel, desaparecieron. Bueno, en conclusión, Nínive era la capital del imperio asirio. Y la ciudad era tan grande que si usted mandaba a su hijo a comprar pan en la panadería del otro lado de la ciudad, llegaba el muchacho con el pan viejo 6 días después. 3 días para ir, 3 días para venir. Le tocaba poner a remojarlo en leche y hacer torta de pan porque ya el pan estaba duro. Bueno, el siguiente protagonista es la Reina del Sur. No se equivoque, no es la telenovela de Telemundo, ¿ok? Aunque sus historias son dignas de una gran novela, los judíos, los bahá'ís, los musulmanes tienen muchas historias con ella y de ella. Una interesante, a mi parecer, fue la de una dinastía salomónica que se creó en Etiopía, producto de la visita al rey Salomón. Y esa dinastía se mantuvo en el poder hasta hace casi 50 años atrás, en 1974. Esta dinastía se creían descendientes de Salomón, por lo tanto también judíos. Y tienen ruinas de templos asombrosos. Una ciudad inclusive la llamaron la Nueva Jerusalén.
Bueno, Primera de Reyes 10 explica cómo la reina del sur visitó a Salomón para poner a prueba su sabiduría, aprender de su Dios y fomentar las relaciones comerciales. La reina del sur era reina de un imperio que se llamaba Saba o Shiva. Saba era al sur lejano de Israel, por eso se le decía reina del sur, un reino, un imperio que existió por unos 1475 años, desde el año 1200 a.C. hasta el año 275 después de Cristo. Un país con mucho poder económico y una tecnología hidráulica envidiable. Tenían unos sistemas de represas y riego que hicieron florecer el desierto y una locación que les ponía en el medio de la ruta comercial estratégica para la época. Saba es mencionada en la Biblia en los libros de Primera de Reyes, la visita de su reina a Salomón, Isaías, Joel, Ezequiel, Job y Jeremías. Cuando Dios envía el juicio a Jerusalén y Judá a través de Jeremías, antes de la conquista de Babilonia, les dice en Jeremías 6:20, ¿para qué me queman incienso de Saba? Me disgustan sus holocaustos. El mejor incienso en esa época venía de Saba. Dios les decía, ni que me quemen incienso de Saba se van a salvar. Bueno, así de bueno era ese frankincense, ese incienso. El incienso es una resina de un árbol típico de la zona de Saba, el árbol Boswellia, que crece en zonas áridas, de mucha pobreza hoy en día, y producir frankincense se convierte en la única fuente de ingreso para los locales. Hoy en día siguen produciendo frankincense. Saba quedaría geográficamente hoy al sur de Israel, al suroeste de la península árabe, alrededor del pedacito de agua que es la entrada al Mar Rojo. Hoy se conoce como Yemen del lado árabe, oeste del Mar Rojo, y Etiopía del lado africano, oeste del Mar Rojo. ¿Okay? Ese era el imperio de Saba. Finalmente, el último protagonista es Salomón. Salomón, 10º hijo de David y segundo de Betsabé. Fue el tercer rey de Israel. Sí, Saúl, David, Salomón. Reinó durante 40 años, desde 970 a 930 a.C. Se le recuerda por su sabiduría, por sus edificaciones, incluyendo el templo, y una reorganización comercial, militar y administrativa. Era poeta, compositor, escribió 3.000 proverbios y 1.005 cánticos. Primera de Reyes 4:32. Era el presidente que todos queremos hoy día para nuestros países, más o menos así. Bueno, ya conocemos a los protagonistas: la madre orgullosa, el gentío, a Jesús, a los fariseos, a los maestros de la ley, a Nínive, a Jonás, a Saba, a su reina y a Salomón. Le invito ahora a que abra su ventana, levante la persiana y disfrute lo que vea. Lluvia, sol, noche, estrellas, a menos que la tenga sucia, en cuyo caso pues levántese a limpiarla para que puedan mirar la creación de Dios. Vamos a estudiar este devocional en dos partes. El versículo 27 y el 28 nos da la fórmula de la felicidad. Y luego, el 29 al 30 del 32, la motivación del corazón con las historias de Jonás y Nínive. Y la reina de Saba con Salomón. La fórmula de la felicidad se nos explica en los versículos 27 y 28. El 27 dice, mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Pero Jesús le respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Intentemos definir humanamente la felicidad, señores. Si hay alguna expresión de felicidad auténtica en la vida, es la expresión de una madre cuando está orgullosa de sus hijos, ¿cierto? Su expresión corporal se ilumina, el pecho se le ensancha, las hormonas de la felicidad, la serotonina, la endorfina, la dopamina, la oxitocina, crean neurotransmisores que generan instantáneamente buen humor, placer, satisfacción, optimismo. Imagínate por un instante en ese estado. Es quizás lo más cerca que humanamente podamos definir a la felicidad, ¿cierto? La felicidad de una madre orgullosa. La felicidad como cuando una mamá está orgullosa de que su hijo fue al baño por primera vez, está potty trained.
ya más nunca va a haber un pañal en su vida, al menos hasta que esté viejo y se tenga que poner los pañales suyos propios. O cuando la felicidad de una mamá cuando le elogian sus recetas en público. Oh, las arepas de mi mamá son las mejores del mundo, son venezolanas. O la torta que hace mami, mami, ¿me puedes hacer una tortica divina de la que tú sabes hacer? O imagínese la felicidad de una madre cuando un hijo la llama simplemente porque sí. Y no para que le cuide a los niños, ni para criticar al hermano, ni para pedirle una receta, sino porque sí. O la felicidad de una madre cuando su hijo la llama para pedirle un consejo. Mami, ¿qué harías tú en mi situación? O cuando sus hijos pasan la tarde viendo álbumes de fotos familiares con ella. O la felicidad de una mamá cuando el hijo le pide más comida. Mami, quiero más, te quedó riquísimo. O la felicidad de una mamá, como lo hizo la líder Viviana en la reunión Raíces, que le diga en público, mamá, quiero ser como tú. Bueno, en Lucas 11, 27, 28, Jesús de su propia boca nos da la receta de cómo ser más feliz que una mamá orgullosa. Más feliz que la madre que nos parió, ¿verdad? Para ponernos en contexto, en versículos anteriores Jesús se ha tirado un discurso que los ha dejado a todos con la boca abierta. Y desde las multitudes grita una mujer por encima de todos, dichosa la madre que te parió. Yo digo, era quizás una mamá que estaba en el público, tranquila, escuchando atentamente una discusión callejera entre unos tipos que se la querían tirar de inteligente y Jesús. Y al escuchar esta mujer cómo intentaban ponerle una trampa y desacreditar a Jesús diciéndole que sacaba demonios en el nombre de Satanás y la manera tan brillante y elocuente en que Jesús le respondió, pues se sintió orgullosa, sintió orgullo de madre. Diría, este no es hijo mío, pero qué bello y brillante este muchacho, de unos 32, 33 años. ¿Quién será su mamá? Y qué orgullosa se debe sentir su madre. Entonces, con esa alegría interna que genera el orgullo, ella grita a todo pulmón, tan alto que se oye por encima de todos y dice, leamos lo que dice Lucas 11, 27, 28 otra vez. Dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Para los que no entendieron muy bien el momento, vamos a leerlo en otra versión. La versión CEB en inglés dice, The woman who gave birth to you and nursed you is blessed. And Jesus replied, that's true. But the people who are really blessed are the ones who hear and obey God's message. La versión Easy, Jesús dice, it is the people who hear God's message who are happy. They are happy if they obey it. Wow. Wow, wow. El que escucha y obedece la palabra de Dios es más feliz y más bendecido que una madre orgullosa. Esto suena a fórmula matemática para la felicidad absoluta, mi pana. El cuento viene de que Jesús le acaba de dar una clase lógica magistral a los habladores del pueblo. Estos se la tiran de saberlo todo, estos que hablan sin base y sin saber, pero suena bonito. Estos que en medio leen algo que se leen algo en la prensa y se creen doctores de la ciencia. Estos que dicen fake it until you make it. Yo me pregunto, ¿por qué Lucas escribió esta frase en la Biblia? Tuvo que haber tenido un impacto en los discípulos grandes para que él haya preservado ese momento. Cuando aprendes, Dios está más orgulloso de ti que una madre de su hijo cuando lo ve desempeñarse por encima del promedio. Entonces, cuando usted agarra un versículo de la Biblia, que es la palabra de Dios, y lo pone en práctica, su papá Dios está más orgulloso de usted que su madre terrenal si usted fuera un premio Nobel, o un gran deportista, o un gran orador, o una gran bailarina, o un gran científico. Esto me hace pensar, y por experiencia lo digo, que al obedecer la palabra de Dios, usted es feliz, ¿cierto? ¿Quiere ser feliz el día de hoy? Pues aquí Lucas escribió la fórmula, que salió de la misma boca de Jesús. Lea y obedezca, escuche y ponga en práctica. Coja consejo, mijo, pero consejo del bueno, no consejo de los panas. Agarre un consejo de la Biblia y póngalo en práctica. Y comience a experimentar esa felicidad que nadie más puede otorgarle, sino la satisfacción de hacer las cosas bien hechas.
Como cuando usted hace un buen trabajo, muchas veces le da más alegría el haber hecho un buen trabajo que la paga que obtiene. Y si usted hace un buen trabajo y encima le pagan, pues doble satisfacción. Pues si usted agarra un versículo de la Biblia, se lo aprende y lo pone en práctica, usted va a poder vivir esa sensación de abundante felicidad, de bienaventurado, de doblemente feliz. Pare de buscar la felicidad en las cosas de este mundo, en su pareja, en su trabajo, en su casa, en su carro, en su ropa, en lo que come, en lo que bebe, en los amigos que tiene, en su cuenta bancaria, en su estatus social, en el reconocimiento de las personas a su alrededor, en los likes de mis redes sociales. Dese usted mismo un espaldarazo, una palmadita en la espalda de buen trabajo. Escuche y ponga en práctica. Lea y obedezca. Estos versículos enfatizan lo que nos enseñó la líder Laura el sábado 3 de junio en la reunión Raíces. Ella nos hacía reflexionar que yo tengo que buscar a Dios para encontrarlo, no solo para leer o escuchar y no me acuerdo y pongo en práctica lo que aprendí. Tengo que buscar a Dios para encontrarlo. Aprenda a respetar lo que está escrito como autoridad de su vida y viva por eso, día y noche. Y cuando se lo olvide, pues vuélvalo a leer o a repetir y a poner en práctica, hasta que algún día lo pueda hacer un hábito automático. Y pues que ande por la vida feliz, con todo sin saber por qué, sonriéndole a la gente y a la vida. Como cuando va al odontólogo y le blanquea los dientes que quedan como un bombillo fluorescente. Usted andará brillando de felicidad por el simple hecho de hacer lo que es correcto. Entonces no lo haga más difícil y no se ande quejando de infelicidad, cuando aquí está la receta muy clara. Lea y obedezca. Escuche y ponga en práctica. Comience por un versículo, pero hágalo bien. Y luego continúe con el segundo. Y así poco a poco. Como decía el líder Jimmy, la respiración no es importante, es necesaria, es imprescindible para que haya vida. Pues que así sea la palabra de Dios para usted. Necesaria e imprescindible. Esa es la primera enseñanza que me gustaría resaltar hoy. ¿Okay? Sigamos con la segunda. La motivación del corazón. La fe de Nínive y la reina del sur ante el mensaje de Jonás y el testimonio de Salomón. Mucha gente se acercó para escuchar a Jesús, entonces él les dijo: ustedes me piden como prueba una señal, pero son malos y no confían en Dios. La única prueba que les daré será lo que le pasó a Jonás. El versículo 30 dice: así como él fue señal para los habitantes de la ciudad de Nínive, así yo, el Hijo del Hombre, seré una señal para la gente de este tiempo. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive también se levantará y hablará contra ustedes, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, a pesar de que soy más importante que él. La reina del sur se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Ella vino desde muy lejos para escuchar la sabia enseñanza del rey Salomón. Y ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón. ¿Quién era Salomón? ¿Por qué los judíos creían que Salomón era importante? En 40 años construyó la infraestructura más grande del país. Fortificó las ciudades que protegían la capital, a Jerusalén. Le puso infraestructura, la fortaleció militarmente, construyó almacenes de comida, materiales, suministros, construyó el ejército, dividió el país en distritos administrativos que no correspondían a sus orígenes triviales, agarró el mapa, miró las rutas comerciales, estableció un sistema de peajes e impuestos en las rutas comerciales, con eso acumuló riqueza, crió y comercializó caballos y carruajes, tenía una flota de barcos que viajaban y comercializaban y se traían riquezas de vuelta a Israel. Sus 700 esposas y 300 concubinas eran en su mayoría acuerdos comerciales con otras regiones. Ese era Salomón, qué importante, el presidente que todos queremos tener hoy. The Queen of Sheba, o la reina del sur. Ella viajó 3.000 kilómetros para ir a conocer a Salomón, desde lo que hoy día se conoce como Yemen, al sur de Arabia Saudita, hasta Jerusalén para conocer a Salomón. Era una persona multimillonaria, se enriqueció comerciando cosas desde la India
hacia el norte de África, hacia el norte de Asia, hacia Europa. Si usted agarra un bote desde Yemen y navega en línea recta hacia el este, lo primero que se va a encontrar son las regiones de la costa oeste hindú, Goa, Karnataka, Kerala, ahí. El viaje fue como si usted fuera a pie desde Houston hasta San Francisco. Ese fue el viaje de la Reina del Sur. Pero por todo el desierto de Texas, de Nuevo México, de Arizona y de California. Usted agarra la I-10 hacia el oeste y comienza a caminar con unos camellos llenos de oro y diamantes. Pero los que hemos manejado hacia el oeste, sabemos que es un camino interminable. Eso es un desierto y desierto y desierto. Y cuando uno llega a California, pues se le alegra el corazón al ver el mar. Bueno, imagínense que si usted es Jeff Bezos o Elon Musk, qué sé yo, esta gente que está nadando en dinero hoy en día, ¿qué me motivaría a mí a hacer semejante sacrificio de 3.000 kilómetros por el desierto con unos camellos? Si yo lo que estoy es cómodo en mi castillo, ¿verdad? Para ir a conocer a un tío que es famoso por cómo piensa y cómo actúa, y para ir a conocer a su Dios. Bueno, esto es para poner en perspectiva. Uno, la magnitud de las figuras que representaba Salomón para el mundo. Salomón era la persona más adinerada de la época, el mejor presidente, y en ese grupito era la persona que todos querían conocer para preguntarle cómo él hacía para acumular riqueza, ser tan sabio y mantener feliz a 1000 suegras. Yo voy bien con que me enseñen a ser feliz a una sola. Y bueno, dos, la motivación que tuvo la Reina del Sur de querer ir a conocer a Salomón y mandarse semejante viaje. Entonces, lo que Jesús quiere decir aquí es que él, Jesús, es más importante que Salomón y ustedes, cabezones, no se quieren dar cuenta. ¿Sí? Salomón no hacía milagros y Salomón venía de Dios. Jesús, si hacía milagros, se los hacía en la cara y la gente lo que tenía era un morbo insaciable de hablar y criticar y chismear y buscarle la quinta pata al gato. Pues naturaleza humana, dirían algunos. Pues precisamente la lección que Jesús nos deja aquí es que tenemos que luchar contra esa naturaleza humana, que debemos asombrarnos por los milagros de Dios en nuestras vidas y respetar la figura de Jesús, respetar la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Que si Jesús dice no haga eso, pues usted no lo hace. Que si dice cállese, usted se calla. Que si Jesús dice diga, pues usted dice. Que si Jesús dice párate de esa cama, usted se para de la cama. Que si Jesús dice confía en mí porque yo lo tengo todo bajo control, usted lo deja en sus manos, usted se lo entrega en sus manos, pero de una manera que su corazón descanse, que no tenga el pecho amarrado, la cara fruncida y que su corazón se relaje, que usted tenga la certeza de que lo que Jesús dijo es sí y amén. Que si Jesús dice deja de hacer lo que siempre hace, usted deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque usted respeta a la autoridad, porque usted ve más allá y sabe y tiene certeza de que usted quiere ser feliz. Usted tiene la receta de la felicidad absoluta. Más bien, más feliz que una madre orgullosa. Ya sabe cuándo. No sea cabeza dura. Lee, párate a leer, escucha atentamente. Escucha con tus 5 sentidos. Pon en práctica lo que aprendiste. No lea solo para animarte. Lee las instrucciones para seguirlas. ¿Ok? Imagínate que usted compró un Lego de 5.000 piezas. Nosotros compramos una vez el Lego del Millennium Falcon, la nave esta famosa de la guerra de las galaxias. Bueno, eso traía como 10 bolsitas y 10 libritos de instrucciones. Y válgame Dios que usted se saltara un paso de esas instrucciones. En vez de un Millennium Falcon, lo que le iba a salir era un garabato allí. Las partes no cuadraban, salía choreto. Había que seguir las instrucciones una a la vez. Les confieso que para mí leer la Biblia es algo un poco abrumador, porque es demasiada información y pareciera imposible vivir a la altura de todas las expectativas que se explican. Como cuando uno lee Santiago que le da una pela a la lengua y uno dice, no, es que eso es muy difícil, poner toda la Biblia en práctica. Yo me voy a morir primero antes de que todo eso pase. Pues no se mortifique. Le voy a dar la receta una vez más, no se la digo yo, se la dijo Jesús de su propia boca. Lea, aprenda, obedezca y será feliz. Una lección a la vez. Lea y ponga esa en práctica. Luego lea la segunda y póngala en práctica hasta que se haga un hábito. Siga el sistema de los Legos. Hágalo. Uno a la vez, pero hágalo bien.
Deje de ser cabezón. No sea parte de la generación que no quiso reconocer a Jesús. ¿Cuántos milagros ha hecho Jesús en su vida? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios y Él te ha respondido? Te aseguro que más de una vez. Y luego que el favor se te haya concedido, te olvidas del Padre y vuelves a tu vida normal. Vuelves a tus viejos hábitos, vuelves a ser el mismo de antes. Yo no quiero que Jesús me diga, tú y tu casa fueron la generación que no me reconoció, que no me hicieron caso, que eras terco y rebelde, que solo tenías morbo de hablar mal de los demás, de buscarle el mínimo de los errores a tus guías espirituales, que fuiste la generación del chisme, que Dios te habla y te concede milagros y favores y tú sigues terco y cabezón. Por lo contrario, a mí me gustaría ser esa generación que reconoció a Jesús, que vio sus milagros en mi vida, en mi familia, en mis seres queridos, en mis finanzas, que leyó y aprendió y obedeció y que fue feliz, que fue sabio, que mantuvo feliz a la suegra. Si Salomón pudo, yo también puedo, vamos pues. Yo quiero ser esa generación que reconoció a Jesús y a sus enseñanzas. Yo quiero experimentar esa felicidad que el Padre promete. Jonás. La historia de Jonás es una analogía a huir a la voluntad de Dios. Nínive significa enfrenta tu problema, obedece, haz caso. Lo opuesto a Nínive es Tarsis, de donde, a donde Jonás se fue huyendo. Cuando hay una tormenta alrededor suyo es porque Dios va a exponer a Jonás. Dios va a exponer al rebelde que no quiere hacer caso y lo va a llamar a capítulo. Hay sanidad después de la tormenta. No le tenga miedo a la tormenta. Lánzate al agua, como Jonás después que se arrepintió. No esperes estar en el hospital para decir necesito estar más cerca de Dios. No esperes perder a tus seres queridos. No esperes perder el trabajo o que las consecuencias de tus acciones rebeldes sean más grandes. Dios te perdona, sí, pero las consecuencias las vas a llevar contigo. Restituir cuesta muchísimo más, muchísimo más. La multitud le pide a Jesús más milagros. Milagros, milagros, milagros. Y Jesús le dice, gente mala, wicked, malintencionada, ya no les voy a hacer más milagros. Lo que les voy a dar es la señal de Jonás. La palabra de Dios es incómoda, en contra del status quo. No me gusta que me muevan mis cosas, que me digan que estoy haciendo mal. Pues en este versículo es Jesús que se lo está diciendo. Lo que hay dentro es tan importante como lo que hay por fuera. Por eso Jesús le daba tan duro a los fariseos y a los maestros de la ley. Advertencia. Tenga mucho cuidado con obedecer y sanar y no llenar su corazón de las instrucciones de la palabra, porque pues va a terminar peor, como lo dijo Luis la semana pasada, con 7 peores más adentro, con 7 mañas más malas que antes. Al que intenta dejar de fumar, luego le entra la ansiedad y se fuma 7 cajas más. Al que deja de beber, le entra la chiripiorcondía y se mete una borrachera 7 veces más grande. Al que quiere dejar de mentir, le agarra una mentira y dice 7 más una detrás de la otra. Cuando uno lee, obedece y sana, usted debe corregir los patrones de pensamientos que tenía antes. Debe cambiar sus motivaciones y remover los factores que lo llevan a actuar de la manera que usted no quiere. Y el devocional, la meditación en oración, la lectura de la palabra, la adoración, la alabanza, la pastoral con su líder, las consultas con los expertos de la salud física y mental, las terapias, las reuniones raíces, las reuniones con los grupos de los hombres, de mujeres, los campings, las reuniones de parejas, de universitarios, de jóvenes, son excelentes para ver ejemplos, modelos de personas que han luchado y están luchando con querer obedecer y están triunfando en su intento. Pues triunfa usted también, pero sepa que el aprendizaje debe ser intencional, no va a ser por ósmosis. No es su pareja o su papá que le va a leer la Biblia mientras usted duerme y la mañana siguiente ya usted está fino. No, señor, el aprendizaje no es, bueno, señor, algún día tú me vas a sanar de esto. Algún día cuando yo te haga caso. Pues mientras usted no haga caso, no va a sanar, creo yo. E interpreto yo al leer esta fórmula. Lea, entienda, ponga en práctica, obedezca y no dé papaya, porque lo agarran los 8. El que salió más 7 peores. Hay que seguir sanando cuando me siento bien.
¿Qué pasa si usted está enfermo y le mandan 10 días de antibiótico, pero ya usted está al quinto día, se siente bien, se deja de tomar el antibiótico? Pues crea resistencia y la próxima vez va a necesitar un antibiótico más fuerte. Pues así mismo pareciera ser. Hay que seguir creyendo que el antibiótico va a hacer efecto inclusive cuando no nos sintamos bien. La palabra de Dios es ese antibiótico. Sana y sigue sanando aun cuando nos sintamos bien. Si usted lee la palabra de Dios y Jesús ya lo ayudó, le hizo el milagrito, le limpió la casa y se siente bien, pues no hay que aflojar. Parece más bien que hay que seguir aprendiendo y obedeciendo y cambiando algo nuevo. Y el resultado, pues, felicidad absoluta. Sí, Señor, la palabra del Señor Jesús, escrita en Lucas 11:28, no lo digo yo, lo dijo el mismo Hijo de Dios. Gracias a quien usted respira y piensa el día de hoy. Mi desierto. No dejes que lo que tú quieres sea más fuerte que lo que Dios dice y quiere para tu vida, porque te vas a saltar la fórmula de la felicidad y vas a dar más vueltas que un perro para echarse, o que Israel en el desierto. La tierra prometida está a 3 meses, está a 3 meses de distancia y no a 40 años. Pero si usted lo sigue extendiendo y dejando para mañana, para que un día el Señor, cuando Él quiera, me sane, pues estaremos más cerca del desierto que de la tierra prometida. Y en el desierto se forma carácter, pero es porque se pasa trabajo. Señor, ayúdame. Señor, dame agua. Señor, Moisés me carga loco con tantas reglas. Señor, tengo calor. Señor, se me fue el líder. ¿Y ahora qué hago? Señor, ¿cuándo será el día? Si usted pospone y sigue posponiendo, está más cerca del desierto que de la tierra prometida. ¿Ok? Lo 3, intencionalidad. ¿Cómo se lee? Se aprende y se pone en práctica. Pues con intencionalidad y sacrificio. Yo tengo el ejemplo en mi propia casa. La mujer virtuosa que Dios me dio, mi esposita bella y esforzada, está haciendo un posgrado. Y ella tiene que llegar del trabajo todos los días y estudiar hasta la medianoche para poder librar viernes y sábado. Viernes para familiar y sábado para la reunión. ¿Cómo se llama eso? Aprender con sacrificio e intención, con propósito, con metas claras. Planifique. Lea un versículo a la vez, si usted quiere, pero dedíquese a ponerlo en práctica con intención, con propósito. Mi plan es que cada vez que yo vaya a levantar la voz porque tengo un ataque de ira, voy a hacer una pausa. Voy a agarrar la almohada y a gritarle a la almohada. Luego vuelvo a la conversación. Parece loco, ¿no? Pues no, es intencional, es con propósito. Por ejemplo, la ansiedad. Cuando la ansiedad está invadiendo mi mente, ¿qué hago? ¿Cuál es mi plan? Salgo a pasear al perro, salgo a correr, subo las escaleras 10 veces, hago 10 sentadillas, llamo al líder para que oremos juntos. Yo no sé cuál es su plan, pero tenga un plan. Ante la tentación, cuando la tentación está enfrente de mí, cuando sienta el rush de adrenalina que me hace pensar que tengo que pecar, cuando tenga deseos de caer otra vez en lo que me perturbaba, que yo sé que está mal, pero lo sigo haciendo porque Dios algún día me va a ayudar. ¿Cuál es mi plan? Llamo al líder, llamo a un amigo, llamo a mi mamá, cierro los ojos, miro hacia otro lado, cierro la computadora, me paro del televisor, me salgo de la sala, miro hacia el techo, voy a buscar un vaso de agua fría, abro la Biblia y leo, indago, investigo, tengo una promesa bandera, tengo una canción de guerra, pongo el mensaje de la última semana, escucho la última canción del renuevo. ¿Cuál es el plan de salida? ¿Cuál es el plan de ataque? ¿Cómo voy a llenar mi casa ahora ordenada con la palabra de Jesús? Ante la depresión, cuando la depresión está atacando mi vida, cuando siento que no puedo dominar mis sentimientos, cuando cerrar mis ojos es lo que me provoca hasta la próxima semana. ¿Cuál es mi plan de ataque? Mi canción bandera, mi promesa, mi mensaje, mi líder, mi pastoral, mi counselor, mi psicólogo, mi buddy, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi vecino. ¿A dónde voy para obtener la fuerza que necesito para corregir mis pensamientos? ¿Cómo sano esta semana? Me ejercité, que me ayuda a cambiar la perspectiva y me saca del letargo en donde me encuentro. Mi devocional. Bueno, pues, arriba, párese. Este es el día que Dios hizo. Use las herramientas que Dios ha puesto a su alcance, las que usted ya sabe que funcionan. Y si sienten que no funcionan más, pues siga leyendo y aprendiendo intencionalmente. El precio, el trofeo es muy bueno. Es la felicidad, lo dijo Jesús, no se lo digo yo, en Lucas 11:28. Bueno, la reflexión final.
de todo este estudio, increíble tu mamá. Jonás, increíble que se lo tragó un pez. Nínive, increíble que se arrepintieron siendo tan malos. Saba, increíble que una reina vino a ver a Salomón. Pero mucho más importante es Jesús que está al lado suyo. Usted no necesita más milagros para creer y cambiar. La fórmula es leer, aprender y cambiar. Jesús presenta aquí una secuencia de eventos impresionantes y nos dice, usted tiene que admirarle es a Él, a Jesús, porque Él es más importante que Jonás y Salomón. La gente se distrae con lo que es impresionante, pero tienen algo mucho más impresionante a su lado y lo subestiman. No se dan cuenta de lo que tienen al lado. Subestiman lo que tienen, subestiman lo que Dios ha hecho en su vida. You need to count your blessings. Cuenta tus bendiciones. A veces uno quiere milagro deslumbrante y no se da cuenta del fruto del poder del accionar del Espíritu Santo. Oremos entonces para terminar. Como en el Salmo 119, Señor, ponte de mi parte y rescátame, cumple tu promesa y dame ánimo. Dios mío, te llamo con toda mi fuerza, respóndeme y sálvame. Quiero cumplir tus mandamientos. Tus enseñanzas son mías, Padre, son la alegría de mi corazón. He decidido cumplirlas para siempre y hasta el fin. A veces me gustaría entender mejor que los ancianos porque pongo en práctica tu palabra. Dame, Padre, la buena intención y la buena instrucción. Cambia mi corazón. Tú eres todo lo que necesito. Cambia mi corazón y mis motivaciones. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén.